Qué show, banda canaria, les habla Lucho y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Vamos en Ascenso, el podcast dedicado a contarte todo lo que acontece alrededor del Club Atlético Morelia, la Liga de Expansión, la Liga MX y cualquier dato relevante de este deporte tan bello como lo es el fútbol. ¿Qué les cuento, bandita? Si tú llegaste a este podcast y te preguntas por qué de la jornada 2 saltamos hasta la jornada 4, pues bueno, déjame contarte que la semana pasada tuvimos por ahí un par de dificultades técnicas aunadas a un esguince de tobillo que sufrió su servidor, lo cual me impidió grabar el podcast de cada jornada, pero ya estamos de vuelta. Y antes de comenzar con lo que aconteció en esta jornada número 4, en la que el Club Atlético Morelia enfrentó a Venados, sí quiero hacer un comentario de lo que sucedió la jornada anterior, la jornada 3. Y es que prometo no alargarme porque sé que ya todos sabemos lo que pasó, pero bueno, si no tuviste la oportunidad de ver el partido pasado como yo, no te habrás dado cuenta de la ausencia de un jugador, o posiblemente sí, y te estoy hablando nada más y nada menos de Víctor Milke, quien casi al finalizar el encuentro salió expulsado. ¿Por qué quiero hablarles sobre esto? Y es que, bueno, es una ausencia pues bastante pesadita para el equipo, digo, ha sido uno de los pilares en la defensa desde que llegó. Y es que hay que verlo desde dos perspectivas. La primera es como jugador, y es que esa puede ser justamente una de las pequeñas cosas, uno de los pequeños detalles que separa a los jugadores de expansión de los jugadores de la Liga MX. ¿Cuál? El hecho de mantener la calma ante distintas situaciones, de mantener la cabeza fría, algo que ya había venido comentando desde capítulos anteriores. ¿Por qué digo todo esto? Pues bueno, todo ocurre a partir de una jugada en la que al señor Víctor Milke le marcan un penalti. Pero la expulsión no es debido a la falta, es debido a la manera en la que reacciona y en que agrede al jugador. Ahora, hay dos puntos de vista. El primero, como jugador profesional, eso es algo que está mal hecho, ¿sí? No hay que defender lo indefendible. Pero, por otro lado, hay que ponernos un poquito en contexto. ¿Qué sucede? El equipo viene peleando, viene recuperándose, viene a contracorriente, viene con un marcador adverso, acaba de empatar o está por empatar y resulta que te marcan un penalti en una jugada dudosa. ¿Por qué digo jugada dudosa? Pues bueno, porque para mí no era penalti. Yo sé que fue algo que ya sucedió, que ya pasó, pero para mí personalmente no era penalti. Yo vi en la jugada una referencia de marca por parte del señor Víctor Milke, llega el delantero del equipo rival y se estrella contra él y lo marcan como falta. Esta es la segunda parte de la situación. ¿Por qué? A cualquier persona que está remando a contracorriente, si te pasa una situación como esta, pues vas a buscar la manera de reaccionar, de sacar toda esa frustración, ese enojo. Y bueno, no fue la mejor manera en la que lo hizo Víctor Milke. Y es por eso que se fue expulsado y no pudo jugar el día de hoy contra Venados en el Estadio Morelos. Ahora bien, segundo punto, antes de pasar directamente a lo ocurrido el día de hoy. Y es que este podcast es mío, es para contarte desde la voz del aficionado qué es lo que ocurre, pero justamente, y como se los he dicho capítulo tras capítulo, es para darle una voz a los aficionados. Y el primero que se animó a interactuar con nosotros es nada más y nada menos que mi amigo Eulalio Rey Purepecha, quien se tomó la molestia de enviarnos un mensaje para celebrar la victoria de hoy de los Canarios, saludarnos y comentar que tuvimos para meter más goles. Pero pues lo bueno es que se ganó. Ahora bien, si tú, igual que mi amigo Eulalio Rey Purepecha, a quien seguro sigues en Instagram, quieres salir en este podcast, pues bueno, no te olvides de interactuar con las encuestas que salen capítulo a capítulo. Y por cierto, ¿qué les parece si vamos con la encuesta del día de hoy? Que es un tema que ha sido bastante controversial también. ¿Por qué? Porque así lo he visto entre los aficionados tanto en redes sociales como hoy en el Estadio Morelos, donde por cierto estuve presente.
y eso es: ¿estás o no estás de acuerdo en que se realice el concierto de Julián Álvarez al interior del Estadio Morelos? Hay muchas opiniones divididas. ¿Por qué? Por un lado, estoy seguro de que hay gente que lo ve como un buen ingreso de dinero para la ciudad, para el estado, a lo mejor hasta de promoción. Pero por otro lado, y hablando del tema deportivo, ya hemos visto situaciones en la que este tipo de eventos pues dejan bastante maltratadas las canchas de los estadios. Entonces, bueno, cuéntame qué es lo que tú opinas de que se lleve a cabo el concierto de Julián Álvarez al interior del Estadio Morelos. Puedes bajar aquí en la sección de comentarios o hacerlo por medio de Instagram donde tú gustes, y las opiniones más importantes, las reflexiones que sean más elaboradas, saldrán en el siguiente capítulo de Vamos en Ascenso. Ahora bien, empecemos con lo que ocurrió el día de hoy, y es que rodó nuevamente el balón en la cancha del Estadio Morelos, el Coloso del Quinceo, en donde fue un inicio con un partido lleno de imprecisiones por parte de los nuestros, a los que les costaba hilar pases después de recuperar la pelota. El juego se concentraba mayormente en la media cancha, donde se perdía y recuperaba el balón, pero sin lograr jugadas de profundidad que pudieran ofender a los rivales. Tras 15 minutos de partido, no había ninguna emoción para ninguno de los dos equipos, más allá de un cabezazo por parte de Venados en el que el delantero ganó la pelota por aire al zaguero del Atlético Morelia, pero con un remate sumamente desviado que pasó por arriba de la cabaña que resguarda Santi Ramírez. El tiempo siguió su curso y transcurrida media hora de partido, la gente comenzaba a alentar por medio de porras en las distintas secciones habilitadas del estadio. Pero las imprecisiones no dejaban que los nuestros profundizaran para generar esa jugada que se convirtiera en el grito de gol que esperaba la afición. No fue sino hasta el minuto 35, con un disparo de fuera del área por parte de Mario Trejo, que tras un desvío del defensa se estrellara contra el travesaño, cuando el equipo se dio cuenta que sabíamos jugar al fútbol y tomó un pequeño impulso que los llevó a tener un juego un poquito más dinámico, buscando el gol con buenos cambios de juego, con pases filtrados que acuchillaban a la defensa de Venados, quien por cierto se dio la pelota esperando poder tener alguna oportunidad, pero por medio del contraataque. Es decir, nuevamente tuvimos por ahí un poquito más la posesión del balón. A pesar de todo esto y de todas las chances generadas, ni el cabezazo de Brian Mendoza ni los disparos dentro ni desde fuera del área fueron suficiente para que cayera ese tan ansiado gol en el primer tiempo. Durante el inicio del segundo tiempo, pues bueno, lo que vimos fue un reflejo de lo que fue la primera parte, y es que nuevamente las imprecisiones se hicieron presentes, impidiendo que se concretaran las jugadas en las que el Atlético Morelia llamaba a la puerta. Fue tanta la desesperación de la afición que comenzó una rechifla por ahí del minuto 55, al mismo tiempo que Pereira hacía los cambios que funcionaron, aunque debo decir que no del todo. El tercero y último de los cambios fue realizado al minuto 65, cuando le hizo caso a la gente que coreaba el nombre de mi tocayo, el buen Lucho Pérez, cuyo ingreso fue seguido por una jugada en la que Santi Ramírez soltó el balón, generando la que sería la jugada más peligrosa para la visita. Mientras que no sería sino hasta el minuto 67 que caería la anotación para los nuestros por medio de un buen despeje que saltó a la defensa contraria, y que en una jugada tropezada entre Uchuari y la defensa rival, el gol se haría presente, lo que generó que el ánimo volviera a la afición, que celebraba las buenas acciones del equipo. Corría por ahí del minuto 80 y el Atlético seguía en busca del segundo gol que liquidara el encuentro, y aunque estuvo cerca de conseguirlo en par de ocasiones, la portería no volvió a abrir sus puertas a este llamado de gol. Y así fue como finalizó el encuentro, con un
1-0 a favor del Club Atlético Morelia, quien se impuso en la cancha del Estadio Morelos a unos Venados que no pudieron hacerle daño. Ahora bien, antes de dar por terminado el capítulo de hoy, sí quisiera por ahí tocar un tema importante que es: ¿por qué comento que a pesar de que se ganó, que a pesar de que se vio un equipo un poquito más dinámico, los cambios no terminaron por resultar del todo? Pues bueno, es un tema del cual también hemos venido hablando en episodios anteriores, cual en las gradas del estadio se escuchaban muchas quejas hacia lo que es el Místico Pereira, al momento que hace los cambios y los cambios que hace los jugadores que entran de inicio, y por qué no meter a los que entran de recambio y lo hacen bien y que lo han demostrado, por ejemplo, en estas 2 jornadas que se han jugado aquí como local, en las que después de hacer los cambios es que llegan los goles. Y es que si tú metes un cuadro titular y después a la hora de hacer ajustes desde la parte técnica, simplemente haces un hombre por hombre, posición por posición, pues difícilmente vas a obtener resultados distintos. ¿Por qué? Porque la dinámica de juego va a ser la misma. No vas a cambiar la forma de juego, estás cambiando un jugador por otro. La posición es la misma, entonces no hay tanta variante, no le cambias tanto a la forma en la que se va a jugar. El otro equipo no resiente tanto este cambio. ¿Por qué? Sacas a un contención y metes a otro contención. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el esquema técnico sigue exactamente igual. Entonces, bueno, eso será algo que tendremos que ver de qué manera trabaja el Místico Pereira con su equipo, con nuestro equipo, con el cuadro, el que entra de titular, las opciones que tenemos en la banca y en qué momento se opta por llamar a alguien de los de la banca para hacer un posible cambio. Y bueno, de igual forma, antes de finalizar, igual hay por ahí un par de situaciones que también me parece importante resaltar. ¿Cuáles son? La primera, Brian Mendoza sigue demostrando su buen nivel de juego, pero es una situación un tanto cuanto similar a la de Víctor Milke, porque en una jugada simple y sencilla que terminó en un saque de banda, por empujar al rival, te ganas una tarjeta amarilla así como así. Entonces, veamos lo que pasó con Víctor Milke. La situación fue distinta, pero a final de cuentas fue una situación de calentura. La calentura hizo que Víctor Milke agrediera a su rival y por lo tanto no estuvo en este encuentro y fue pues una ausencia que se siente en la parte baja. Entró Mario Trejo, a quien ya extrañaba yo y lo comentaba en el capítulo anterior, y lo hizo bastante bien. Fue alguien que a pesar de estar en la defensa, al estar por una lateral, por la lateral derecha, pues bueno, también generaba un poco hacia el frente, hacia la ofensiva. A lo que quiero llegar con este comentario es que si Brian Mendoza sigue con este tipo de actitudes, tarde que temprano se va a ganar de igual manera la tarjeta roja y lo único que vamos a lograr es tener por lo menos un partido de suspensión en el que no vamos a poder contar con la cobra. Ahora, ese es uno. El siguiente de los puntos es justamente relacionado a este mismo jugador. ¿Qué tanto se le está cargando la mano desde lo físico hasta lo mental, lo emocional y todo lo que se te pueda ocurrir? ¿Por qué? Lo comenté en la primera jornada como local que me resultaba preocupante que saliera lastimado por una cuestión muscular, me parece que acalambrado, por ahí mencionó el señor Higuera, si no me equivoco. Y hoy, nuevamente, Brian Mendoza vuelve a ser tocado por esta parte muscular. Casi para finalizar el encuentro, le tocó a la defensa rival y al portero de Venados ayudarle a hacer algunos estiramientos para aliviar este dolor muscular. La verdad, no puse atención y no vi si se realizó un cambio y salió o si finalizó el encuentro, pero bueno, entonces sí es algo que a mí me lleva
a pensar si se le está cargando mucho la mano a él en la parte muscular y a lo mejor hasta desde la parte emocional, desde la parte mental, porque a final de cuentas todo esto termina mermando también al cuerpo. ¿Y por qué pienso esto? Pues bueno, porque tal y como lo comentaba, no tenemos un referente en la delantera que no sea Brian La Cobra Mendoza. Si algún día no está él, a mí no se me ocurre alguien que vaya a cumplir con su función como killer, como, bueno, y eso que él ni siquiera juega como centro delantero. Perdería yo al menos ese referente hacia la ofensiva del equipo. Entonces, pues por ahí les encargo a todos los preparadores físicos y a todos los eh, miembros del staff del equipo pues que le presten atención a este tipo de detalles porque pues podemos llegar a perder a un elemento importante como es Brian La Cobra Mendoza. Ahora bien, antes de despedirme, te recuerdo que puedes escucharnos en YouTube y en Spotify y que puedes contestar a la encuesta por medio de aquí, de los comentarios de YouTube o bien en Instagram. Sin más ni más, yo me despido de ustedes, banda canaria, que pique el canario y les mando a todos un abrazo de gol. Bye.